estaría padre saber. El día de hoy vamos a empezar con el estudio de la teoría de las contribuciones, haciendo una delimitación de nuestra materia. Es decir, necesitamos establecer qué es lo que vamos a estudiar. Recuerden, hay que tomar en cuenta nuestro objeto de estudio. ¿Qué vamos a estudiar en teoría de las contribuciones? Y obviamente en todo nuestra especialización. Vamos a partir de ahí. Piensen ustedes lo siguiente. Díganme por favor si se comparte mi pantalla. ¿Se comparte? Sí, es una hoja en blanco. Sí. Sí. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. ¿Qué vamos a estudiar en nuestra materia? Y a lo largo de su especialización se van a estudiar las contribuciones, aclaro, desde el punto de vista fiscal. ¿Sale? Hay que hacer la precisión. Para ello, tenemos que partir de sus elementos. Es lo primero que vamos a hacer. Y por lo tanto, hay que estudiar los elementos esenciales de la contribución los elementos sustanciales las condiciones y las circunstancias que atañen a las contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a realizar una categorización de nuestro objeto de estudio. Si bien coloquialmente o grosso modo podemos indicar ¿qué se estudia en teoría de las contribuciones? Pues los impuestos. Vamos a ver qué tanto es así. Lo primero que hay que analizar es que hay que desentrañar los elementos esenciales de esta figura para poder delimitar nuestra ciencia y por lo tanto hablar de su autonomía. Entonces, vean lo siguiente. ¿Puedo ya dejar de compartir mi pantalla? Piensen lo siguiente ustedes. Vamos a entender, a analizar qué pasa con
el derecho fiscal y su estudio de la contribución. Para ello vamos a delimitar nuestro campo de estudio. Primero que nada, hablemos un poquito de esta cuestión de las contribuciones, porque si ustedes son curiosos y analizan, en otros países no se habla de derecho de las contribuciones, sino más bien se habla de el derecho tributario. Y así se habla de un tributo. Y nosotros hablamos de una contribución. ¿Piensan ustedes que hay diferencia entre uno y otro? ¿Cómo ven? ¿O nada más son cuestiones de palabras? Patata, potato. ¿Qué piensan? Dígame, Ian. Sí, buenas tardes, profesor y compañeros, compañeras. No sé, bueno, realmente si hay una diferencia jurídica, pero creo que es más una diferencia semántica, en el sentido que la atribución de tributo se refiere a más un sistema, digamos, de corte diferente al nuestro, en el sentido de que tributo es algo que tú ofreces, das, dádiva, y la contribución, pues, no conozco su etimología, pero intuyo que es contribuir, que es como cooperar, algo más en un sentido más, digamos, republicano. No sé si sea realmente esa una diferencia, es un poco más a mí como me suena, pero no sé si cuál sea realmente. Justamente es esa, Ian. ¿Tú eres egresado de dónde? De la Facultad de Derecho. Ok, mírame. Me da gusto ver que se te explicó estos aspectos. Como acertadamente nos acaba de comentar Ian, cuando hablamos de tributo, tenemos que entender que estamos en un sistema político distinto. Es decir, los tributos, pues ustedes saben, se establecen en los sistemas monárquicos. Puede ser de un corte moderado, de un corte absoluto, pero pensemos el sistema político monárquico que imperó pues, desde, no sé, el siglo XX antes de Cristo hasta el siglo XVIII de nuestra época. Recuerden ustedes que durante todos esos siglos existía un rey, un emperador, que era la representación de Dios en la tierra. ¿Sí recuerdan todo esto? Y este representante de Dios tenía todos los poderes a su alcance. Dentro de ellos, el poder de imperio, que son los de administración, y los poderes jurisdiccionales, que son los de impartir justicia. Dentro de los poderes de administración tenía el de recaudar recursos para poder funcionar, así como para imponer recursos, bueno, imponer estos tributos. Y como bien nos lo dice Ian, la idea del tributo, pues no sé, a ustedes, a mí me suena un tanto teológica, sacramental, ¿no les suena a ustedes? Vengo a tributar, ¿cómo a qué les suena? ¿Dónde han escuchado en las películas, han visto que se hable de tributos? ¿O no? Dígame, Daniela. Pues a lo mejor una muy de Semana Santa, Ben-Hur, hablan que recuerda de tributos, o en su mayoría los que hablan del Imperio Romano.
inmortales, Y, etcétera. y los tributos en esa película, recuérdeme, Ben-Hur, yo ya tiene rato que no la veo. ¿En qué parte o cómo hablan del tributo? Deme el ejemplo de la escena. No la recuerdo muy bien. Bueno, recuerdo haber oído la palabra, pero igual hace como 3 años que no la veo en Semana Santa. Déjeme recordar una película, la escena específica, ahorita vuelvo a Ok. levantar. Sí, yo me acuerdo que de niños nos la recetaban todas Semana Santa, veíamos Ben-Hur y los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, por ejemplo, ahí sí hay ejemplos de tributos, ¿no? Pero fíjense que tiene una connotación de, hablemos sagrado, hablemos teológica, hablemos hacia una divinidad. Dime, Alexis, vi que levantaste la mano. Bueno, que muchas veces se asemeja, bueno, más bien se asemeja el tema del tributo a cuestiones que no solo van fuera de, no sé, cuestiones históricas, sino más bien igual puede considerarse como aquí en México que existía un libro de tributos respecto al Tlatoani, ¿no? Que en donde se recolectaban mucho, o él, o las personas tributaban plumas, no sé, vestimenta, hilo, cacao, entre otras cosas. Entonces, la forma o la distinción entre una contribución y la tributación, pues como bien dijo el compañero, es el tema pues, más etimológico, ¿no? Pero aparte, o sea, más que etimológico, dense ustedes cuenta, bueno, ahora voy a aterrizar, que tiene un impacto respecto del régimen político en el cual estamos inmersos. Regresemos a este ejemplo. Cuando estoy hablando de un tributo, pues lo entendemos como que yo estoy obligado a entregarle esto a ese emperador, a ese tlatoani, a ese monarca, por una cuestión para que él haga lo que quiera, ¿no? Prácticamente para ver si me otorga algún tipo de canonjía en virtud de este tributo que le he realizado. Vengo a tributarle, incluso, por eso les decía que si recuerdan alguna escena, verán que siempre que se hacen tributos es con la cabeza gacha, de rodillas, en un altar, una cuestión por el estilo, ¿no? No sé, yo vi apenas la película esa del Hombre del Norte y también hablan de tributar. No sé si ustedes la vieron. No, tampoco. No, no ven películas, se dedican a la biblioteca todo el día a estudiar fiscal, ¿verdad? Pero piénsenlo así. Como nos dice Alexis, también en el derecho prehispánico, pues hablábamos de tributos, ¿no? Hacia el Tlatoani, hacia los dioses, hacia la divinidad. ¿Qué ocurre después de 1789? Pues empiezan a caer los estados monárquicos absolutos y se empieza a instaurar la idea de una república. Yo sé que ustedes me dirán, maestro, pero desde el derecho romano, pues ya existía la república. Pues hay que analizar que si bien ahí podremos hablar de un sistema, de un régimen de república romano, hay que analizar que aún así tenía varias cuestiones que no serían hoy en día consideradas una república como tal. Yo ya me refiero a la república democrática como forma de gobierno. Y ustedes sabrán que hay repúblicas centralizadas, federales, etc. En el caso concreto, al hablar ya propiamente de una república, es en Europa donde poco a poco va cambiando la concepción. En la República Italiana, después, bueno, de todas las cuestiones que ustedes deben de reconocer, conocer de la Guerra Civil Italiana y después del franquismo y demás, se fue estableciendo poco a poco una concepción distinta de la tributación. Y lo primero que dijeron ellos es, bueno, pues no tendremos que hablar de un tributo. ¿Por qué? Pues porque el tributo tiene esta connotación de que
emperador, el monarca, puede hacer con él lo que le plazca. Y no es así. Estos recursos que se recaudan, pues no son para que el emperador se compre palacios, como lo hacía en el estado monárquico, ¿sí? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, se establece el tema del gasto público. Y por lo tanto, lo que se dice es, no vamos a tributar, porque el destinatario de este recurso público no es el emperador, no es el monarca, es el gasto público. Es decir, ese dinero tendrá que circular, tendrá que dar vuelta y regresar a nosotros. Por lo tanto, lo que haremos es contribuir al gasto público. Y cuando digo que da vuelta para que regrese hacia nosotros, bueno, espero que hayan ido en primaria pública. ¿Sí fueron en primaria pública? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en las primarias públicas nos daban cooperativa? Bueno, espero que no esté denotando tanto mi edad. Veo muchas personas jóvenes, pero no sé si todavía se siga dando cooperativa. Antes, ¿se acuerdan? ¿O se sigue dando cooperativa? ¿O ya no saben qué es eso? Ana Naranjo veo que me está viendo con cara de qué le estoy hablando. Oscar, ¿usted sí recuerda qué es? Sí, maestro, ¿cómo no? Era un fondo en donde en la escuelita uno compraba, bueno, compraba todavía en ese momento, todavía alimentos más o menos nutritivos, y se hacía como un fondo común, descontando los gastos y todo lo demás, se hacía un fondo común con las ganancias, y esas se repartían equitativamente entre los participantes, que generalmente eran los alumnos que estaban inscritos. Yo me acuerdo que esa era la sociedad cooperativa, en donde quien vendía, a mi manera de ver, yo creo que eran las mamás en ese momento, que más necesitaban un ingreso, ya sea porque no tienen trabajo, o porque destinaban parte de su tiempo, de su actividad a la atención o a la preparación de alimentos, y descontando los gastos que había, se daba un porcentaje de las ganancias y se repartía después a los alumnos, que Okay. por ser, en este caso, niños, se nos hacía fantástico, ¿no? La idea. Sí, piensen ustedes lo siguiente. Había una tiendita dentro de la primaria. ¿Recuerdan ustedes eso? Ana, ¿a usted no le tocó esa circunstancia? ¿No iba usted en escuela pública? Ok, por eso es que ahí está el tema. Pero los que sí fuimos en escuela de numerito, ¿se acuerdan que había una tiendita ahí en el patio de la primaria o no? Y que ahí íbamos y comprábamos el Boing, el Froxy, las paletas, o etcétera. Bueno, se realizaba estas compras a lo largo. Lo que yo quiero que me entiendan es que la contribución no tiene esta característica. Comprábamos, se sacaban gastos, costos, utilidades, y del restante, por decirlo así, se repartía entre todos los alumnos de la escuela. Y entonces a fin de año nos daban un sobrecito, un paquetito con, no sé, voy a revelar nuevamente mi edad, con 5,000, 6,000, 10,000 pesos, que antes de que me quitaran los 3 ceros, eso era un dineral. Y como dice Oscar, con eso bajábamos y otra vez a la cooperativa a gastarnos. Pero ¿qué ocurre cuando esta teoría de la contribución? No se te va a regresar dinero. Se te va a regresar de manera mediata, indirecta, mediante bienes y servicios públicos. De tal modo que todo lo que contribuimos en monetario, el Estado está obligado, uno, a destinarlo al gasto público, y dos, a regresarlo a su sociedad mediante esta forma, bienes y servicios.
Y así ustedes, el alumbrado público, el drenaje, servicios de limpia, etcétera, 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 son parte de esta, vamos a llamar, idea de las contribuciones. ¿Queda claro esto? ¿Qué ocurrió? En nuestro país también durante mucho tiempo se habló de tributos. Si ustedes son curiosos y leen la historia de nuestro artículo 31 constitucional en su respectivo párrafo cuarto, van a poder ver que esta idea de tributar pues ha estado presente prácticamente desde que, perdón, no es 31, ando yo mal. La idea del tributo en nuestro país viene desde antigüedad. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. ¿Cuándo es cuando cambia estas obligaciones del Estado? Perdón, sí, 31, párrafo cuarto. Hay que analizar que la idea del tributo estuvo presente muchísimo tiempo en nuestro país, muchos siglos, propiamente por la cuestión del virreinato español que tuvimos. Y por lo tanto, hay que entender cómo ha ido evolucionando, tanto en el derecho nacional como en el aspecto dogmático, para que pueda irse entendiendo la esencia de nuestra materia, que es el primer elemento que vamos a estudiar, los elementos esenciales. Fíjense, este cuadrito que les dibujé resume las unidades de nuestro plan de estudio. Los elementos esenciales son los que vamos a estudiar este mes, mes y medio, para después entrar a los elementos sustantivos, después a los circunstanciales y a los condicionales. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Desde los diarios de debate, en nuestra Constitución del 17, los pueden ir ustedes analizando poco a poco. Y van a ver que aparecen diversos antecedentes históricos. Les daré solamente algunos ejemplos de cómo evolucionó esta cuestión o hasta qué momento aparece la idea de lo fiscal en nuestro país, que es propiamente con la expedición del Código Fiscal de la Federación. Vean ustedes que durante mucho tiempo nuestra Constitución manejó la teoría del tributo tal cual como lo comentó Ian. Un monarca y estamos obligados a tributar. Si vemos que desde 1908 en nuestro país se estableció como obligaciones de todos los mexicanos en primer lugar la de defender el reino de Carlos V y Felipe VII, y por lo tanto los habitantes están dispuestos a sostenerlo con personas, sus bienes
y derramarán hasta la última gota de sangre para realizarlo. Dense ustedes cuenta que aquí el tributo era hasta la vida. Bueno, que nos falta poquito para que el SAT nos quite la sangre, ¿verdad? No estamos tan lejos. Pero aquí, dense cuenta. Desde este momento nos dice, tu sangre, tu vida y tus bienes. Que al fin y al cabo creo que a veces eso es lo que más le importa al Estado. Después, el 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo establece lo que se ha conocido históricamente como el bando de Hidalgo. En su segunda declaración de este bando, establece que es abolida la esclavitud y señala lo siguiente: que cese para lo sucesivo la contribución de los tributos respecto de las castas que lo pagan y toda exacción que a los indios se les exija. Nuevamente vean ustedes la idea del tributo. Y obviamente en ese momento pues debemos de tomar en cuenta que existía la esclavitud en nuestro país. Por lo tanto, los indígenas ni siquiera eran considerados personas. Bueno, como ustedes recordarán, pues este bando, pues, quedó como una bonita declaración, pero pues en la práctica no trascendió, que digamos. La Constitución de Cádiz de 1812 en sus artículos 6º, 7º y 9º, así como el 339, 340 y 360, 61, 62 y 67, establecieron diversas obligaciones para los gobernados en este caso. Recuerden que la Constitución de Cádiz tuvo ahí algunos aspectos, algunos supuestos de aplicación en nuestro país. De ahí que la esté refiriendo. Es un cuerpo normativo importante. Si ustedes son curiosos y lo leen, bueno, van a encontrar diversas cuestiones. En primer lugar, el artículo 6 establece como una obligación el amor a la patria. Todos los gobernados están obligados a amar a su patria. En segundo lugar, están obligados a contribuir en proporción de sus haberes para el gasto del Estado. Y aquí es lo que nos interesa a nosotros, porque el amor a la patria, pues, no se transforma en bienes y servicios, ¿concuerdan? Entonces, piensen lo siguiente. El artículo 7º ya establece esta obligación. Y vean que aquí se cambia la nomenclatura. Otra vez se habla de contribuir. Y por lo tanto, ¿a qué se va a contribuir? Al gasto. ¿A contribuir con qué? Con sus saberes, es decir, con sus bienes. Esto aparece en el artículo 8º, perdón, creo que les dije 7º. Es en el 8º. Muy bien. Artículo 339. Las contribuciones, es decir, a esto que estamos obligados, se repartirán entre todos los españoles. Es lo que les platicaba. Tiene que haber un regreso de esta contribución.
En esta Constitución se establecía que se van a repartir entre todos los españoles sin excepción ni privilegio alguno. Y fíjense que esto se dictó en un estado monárquico. Si van notando ustedes esto, por eso la Constitución de Cádiz tiene cierto tamiz de importancia en el desarrollo de las constituciones por estas ideas. Recuerden que hubo mucho pleito respecto de la aplicación de esta Constitución. ¿Sí recuerdan o no? Precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el monarca en turno de decir, ¿cómo que le vamos a estar regresando las contribuciones a los españoles? No, ¿qué tal si yo quiero construir un tren o un avión o algo? Ni modo de andarlo destinando al gasto público, ¿concuerdan conmigo? O si se me ocurre hacer una rifa, no me van a estar limitando ahí, no me vengan con que la ley es la ley. Eso se pensaba en el siglo XVII, perdón, en el siglo XIX. Hoy en día ya no tenemos pensamientos de esa índole. ¿Concuerdan conmigo? ¿O no concuerdan conmigo? ¿Qué piensan? ¿Todo está bien? ¿Todo es maravilloso? Dígame, Alexis. Pues que justamente por eso hubo algunos documentos de protección de derechos humanos que consideraban pues la ley. Lo voy a poner a una consideración actual, que consideraban la legalidad de la misma contribución, ¿no? Como lo pudimos observar, o sea, después de la Constitución de Cádiz, en el acta de Morelos, o algunas cuestiones que escribió Fray Bernardino de Sahagún, igual en cuestiones de las contribuciones, en donde, pues obviamente, como usted explica, pues estaba además el hecho de que no se destinaba al gasto público, sino que todo era, o se regía por un sistema más monárquico, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pero lo que me interesa es que ustedes vayan viendo cómo evoluciona la esencia de lo que vamos a estudiar. Otro antecedente mexicano. En los sentimientos de la nación, en el punto 23, estos emitidos en 1814, bueno, los sentimientos el 14 de septiembre de 1813 y son retomados por la Constitución de 1814. Fíjense ustedes cómo se establecía en aquel momento nuestro objeto de estudio. Se decía que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un 5% de sus ganancias u otra carga igual de ligera, que no priman tanto como la alcabala, el estenco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podría llevarse el peso de la guerra y los honorarios de los empleados. Aquí estamos hablando de una cuestión extraordinaria. Pues recuerden que estábamos en la Guerra de Independencia, de 1810 a 1821, pero fíjense cómo se vislumbraba la contribución en ese momento. Hoy en día, bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero hay posturas al respecto de establecer un impuesto a la ganancia universal y abrogar el resto de las contribuciones. Yo no sé qué tan válido sea, qué tan bueno. Ningún país lo ha podido aplicar nunca. Bueno, que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Pero es una postura. Vean ustedes desde cuándo se planteaba en nuestro país.
¿Sale? ¿Y qué opinan al respecto? ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, en que, no sé, quitamos el impuesto sobre la renta y dejamos IVA, pero que la tasa del IVA sea del 32%? ¿Qué opinarían? Dígame, Daniela. Bueno, así como ya lo conocemos actualmente, yo creo que no, no, porque aparte aplica para diferentes cosas, entonces no creo que sea viable, obviamente el IVA, porque digamos que está en más cuestiones que el ISR, entonces en ese caso, pues yo no estaría de acuerdo que se subiera a casi el doble un impuesto, aunque de igual manera se pensaría que se equilibra, pero no, porque es para distintas cosas. Ok, bueno, es distinto el hecho imponible. Alondra, la escucho. Sí, bueno, pues yo pienso algo similar. No, no estaría correcto desde mi punto de vista porque el objeto es diferente, no graban lo mismo. Y justo por eso las tasas, las tarifas son diferentes. Entonces, eh, Por si eso, incrementa, yo estoy consciente que los objetos son ajá, distintos. Lo que estoy hablando es una propuesta como la que hizo Morelos. Quita todo eso que nos oprime, deja uno solo que te permita recaudar más y administralo bien. Eso es lo que en esencia dice esto que les acabo de leer, ¿no? sí. ¿Y qué piensan de esa? No sé si ocurrencia. Reitero, no hay un solo país donde esto se aplique, ¿eh? ¿Qué opinan? ¿Tendría mérito? ¿Podría ser aplicable? Ya, obviamente enfocado a un estado constitucional, a un estado constitucional democrático, como en el que se pretende que vivimos. ¿Qué piensa, Alondra? Ah, ok. Pues, bueno, mi comentario como encaminado al inicio es que quizá la recaudación estaría cargada solo en un grupo de actividades o de personas y se dejaría de lado pues los principios fundamentales de las contribuciones, ¿no? Pero, ¿por qué Que sobre un fuera, grupo? ¿Que no todos pagamos IVA? sí, pero el IVA graba varias cosas, o sea, así como graba, no sé, la prestación de un servicio o enajenación de un bien, eh, a lo mejor no todas las personas podrían o estarían como en la facultad de pagar IVA, a lo mejor sí por enajenación de bienes, que es lo más común, pero a lo mejor no por prestación de un servicio, no sé. Yo considero que no sería viable y no sería ¿Pero no funcional, tendría a mayor mi parecer. recaudación? A lo mejor sí tendría mayor recaudación, pero justo, o sea, yo pienso que por eso hay diferentes impuestos porque graban diferentes cosas o actividades. Por Yo eso, considero que no sea funcional, pero, pero pero no, aquí estamos hablando, la propuesta es reducir sí, el Estado en su ámbito fiscal. Porque hay mucho impuesto que a lo mejor beneficia. Hay otro, ustedes lo conocen, hay impuestos o contribuciones, mejor dicho, de naturaleza parafiscal que ni siquiera tienen un sentido netamente contributivo. Habría que analizarlo. Ejemplo, piense usted, bueno, los que fuman, pagan varios impuestos en una cajetilla de cigarros, ¿no? ¿O no? ¿O ni saben? Sí, pero no fumo. Bueno, y si la propuesta fuese, le vamos a quitar el resto de los impuestos especiales, los que pretenden desincentivar el consumo de este tabaco, y te vamos a dejar nada más una tasa del 30%, ¿qué piensan ustedes? Habría que analizarlo. Es la propuesta que hizo en este momento histórico Morelos. Dime, Guillermo, te escucho. Pues yo creo que si fuera así, la contribución no sería proporcional.
no sería equitativo por parte de los ciudadanos, quienes tendrían, o sea, digamos, quienes tendrían menores capacidades económicas tendrían que pagar lo mismo que las que tienen mayor capacidad económica. Entonces no habría una equidad. Me pregunto, Guillermo, cuando usted va a la tienda y compra unas papitas, le pregunta al tendero, ¿cuál es su capacidad económica? ¿O paga su IVA igualito? No, pues es igual. Y entonces, ¿su argumento hacia dónde va? No, pero me refiero a que si el impuesto fuera uno fijo, digamos. Al No, consumo. pero Al consumo. al consumo. Ujú. A ver, ya partimos de ahí. ¿Qué más? Sí, no todas las personas tendrían el acceso a los... Bueno, les sería más complicado, les sería más difícil a las personas de bajos recursos, no sería equitativo. Por eso, pero ¿en qué sentido? ¿Qué Es que tendrían que qué me va a pagar... decir? Si subimos la tasa del IVA al 30%, ya no va, el señor que vende tamales ya no va a poder entrar a Ferragamo. ¿Sí? O de por sí ahorita no puede entrar a Ferragamo. No sé, o sea, yo siento que no sería equitativo la parte de que igual y si no es un porcentaje, si es una cantidad Por respecto de eso, yo estoy respecto de hablando tu de elevar consumo, la tasa. La tasa. Y la elevar la tasa, tasa, pero que no pagues ningún otro impuesto. exacto, lo que decía Morelos. ¿Qué no pusieron atención a lo que acabo de leer? Es la Yo propuesta sí, de Morelos. Y reitero, este está en algunos países de naturaleza europea, bueno, de área geográfica europea, se está hablando de implementar este tipo de cuestiones. Obviamente hay mucho rechazo. Yo no estoy de acuerdo. Nada más lo estoy poniendo en la mesa para que ustedes empiecen a analizarlo. Estoy de acuerdo con lo que me comentas. No sería equitativo, proporcional, violentaría muchos de los principios que vamos a estudiar más adelante. Pero lo que me interesa ahí, Guillermo, es que vayas analizando el tipo de contribución. Porque recuerda que el IVA no tiene tasas progresivas. El IVA, la tasa es pareja. ¿Por qué? Porque lo que atañe es al consumo. E incluso muchos autores hablan que es un impuesto cuando lo que se grava es el consumo, pues se está atacando, pues o los que más se ven afectados son precisamente las clases económicamente menos privilegiadas o menos favorecidas. Eso es lo que dicen muchos autores, que es parte de lo que vamos a ir estudiando. Pero, bueno, a lo que sí, voy. porque la gente que consume serían más pobres y la gente que produce sería más rica porque no pagaría impuesto por la producción. Pero también esa persona que produce consume, entonces la hilación de esta propuesta, obviamente Morelos no dijo, él lo que pretendiera el impuesto a la ganancia. Si recordamos y si leemos, él dice, se señale a cada individuo un 5% de sus ganancias. Lo que yo les comento es propuestas que se están gestando ya actualmente. Habría que analizar si a la ganancia podría ser mejor o peor. No sé. Pero hay que irlo analizando. Ian, te escucho. Sí, gracias. Una pregunta. ¿Esta propuesta qué tan factible podría ser en un país donde, al contrario de México, no haya tanto empleo informal, donde no hay justamente su control fiscal, donde no se puede, bueno, o sea, a mí que cuando me pagan mis jefes, pues sí me reduce, ¿no? Esos impuestos. Yo me imagino que también esto implicaría o afectaría, porque si... obviamente va a haber un mayor control fiscal en aquellos empleos formales, pero en aquellos empleos informales, ¿cómo se podría reducir? O sea, asegurar esta contribución por más que se aumente, ¿no? Digo, no sé hasta qué puntos podría ser factible en un país, pues, donde la informalidad sea la excepción y no la regla como es México, ¿no? Donde hay una mayor cultura de pagar impuestos y demás.
Bueno, No sé si entendí bien mi pregunta. sí, la entiendo. Por eso, precisamente, lo que se pretende grabar es el consumo. Porque, reitero, el consumo, pues hasta el informal consume, ¿están de acuerdo? Y no nos estamos preocupando si tienes RFCs y ta. A diferencia de lo que proponía Morelos, pues que el impuesto a la ganancia, pues sí necesita ciertos controles de otra índole. Pero bueno, reitero, en nuestro país, y yo reitero, creo que no es una opción viable en ningún lado. Así lo pienso yo. Pero, reitero, son propuestas, son ideas que a veces retomamos ya de hace 2 siglos. Israel, te escucho. Sí, estoy de acuerdo con el compañero Guillermo que se violarían algunos, yo creo que todos los principios. Sin embargo, creo que pudiera funcionar más con la renta que con el consumo, aumentar el impuesto a la renta y eliminar el impuesto a los consumos y los especiales. Esto estaría todavía respetando un poco la proporcionalidad y la equidad, pero mientras tanto no haya un gasto público responsable, pues ninguna estrategia va a funcionar de recaudación, ¿no? El problema creo que no es tanto la recaudación, sino el gasto que está mal hecho. Ok, Y pero si hablamos de que sea a la ganancia, a la renta, pues lo primero que tendremos que hacer es, como decía Ian, ¿no? Pues empadronarnos a todos. sí, bueno, el tema de los empleos que no están fiscalizados, pues yo creo que ya es más bien un tema de políticas Pues yo creo de de cultura. control social, ¿no? De control social, porque no, no le veo realmente un problema hacer más duro con el registro de todos aquellos que no están registrados. Yo creo que sí debería de haber esquemas. Yo creo que es posible, si no el 100%, pero más de lo que realmente ahora se está captando. O sea, Pero yo usted creo que esta es una estrategia. quiere darle más poder al SAT. Sí, le digo, o sea, el problema no es que tenga el poder el representante de todos nosotros, el problema es que el gasto no lo está haciendo adecuadamente. No, yo estoy hablando del SAT, ahorita del padrón. Sí, yo sí le daría más poder, pero le daría en el sentido de que fuera más responsable con el gasto. Pero el ¿Me SAT explico? el SAT no realiza gasto. Hay que entender que aquí nosotros, ¿cómo se gasta? Eso es otra cosa. Nosotros Sí, vamos a estudiar cómo se recauda. Sí le daría más poder. Usted me dijo que es abogado postulante, ¿verdad? Si mal no Sí. recuerdo. ¿Y usted da recibo de honorarios cada que cobra sus casos? No, ¿Y luego? por eso le daría más poder. ¡Por eso! Pues que venga el SAT y me agarre. Sí, porque existen estas posibilidades. Bonitos abogados, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi vecino. Entonces, si no existieran esas posibilidades, entonces no se harían, ¿no? O sea, usted se parece a mis clientes. Pues robé porque estaba puesto, Lick. Ni modo que lo deje ahí. Estaba tan a la mano que ni modo que deje pasar. Ya ve que la ocasión hace al ladrón. Por eso le digo que es una cuestión cultural. Nos puede Totalmente. poner todas las leyes que quiera y el mexicano va a decir lo mismo que me acaba de decir usted. Sí, pero en la medida en que sean más sancionados, entonces existiría. No, Que ahí podríamos entrar al tema del derecho penal del enemigo, que tan funcional es, pero la realidad es que el sistema fiscal sí lo hace, a diferencia del tema inclusive penal, que no es fiscal. Creo ¿no? que está usted partiendo de una falacia. No creo yo, y se ha demostrado, que la política de las finanzas públicas, que incluye mayor represión hacia el contribuyente, no recauda más. No recauda más. Hoy en día no pagas impuestos y tienes cárcel. Incluso se mandó la propuesta
de que ya seas considerado en el Pero no, catálogo de prisión preventiva oficiosa. ajá, pero eso es con los que están registrados. Los que no están registrados, esos todavía están todavía más fuera del sistema legal, ¿no? Entonces, esos ni siquiera tienen la probabilidad. Si esos estuvieran dentro del sistema fiscal, entonces estarían, ¿Qué? serían susceptibles a esos castigos, ¿no? O sea, el argumento que yo le doy es, eso no está sirviendo, no se recauda más, y me dice, pero si traemos más gente, ¿ya va a servir? No, pero va a haber más recaudación. ¿De qué forma? De ese 100% de empleos informales o de negocios informales. Creo que estamos registren. satanizando mucho la informalidad, creo yo. Pero si quieren lo platicamos más adelante porque vamos a ir viendo parte de las finanzas públicas. Creo que ustedes están partiendo de una utopía donde todo mundo paga y le gusta pagar. Y eso no existe ni existirá en ninguna sociedad y en ningún tiempo, ¿eh? En ningún país. Yo tengo amigos en Alemania, en Londres, en Italia, en Francia, y ninguno me dice, hoy fui contento a pagar mis impuestos. Ninguno. Y todos buscan cómo pagar menos. Esto es de siempre. Pero lo analizamos. ¿Eh? Hay que enfocar. Nuevamente, creo que nuestro tema va más encaminado a las políticas de las finanzas públicas. Y es lo que quiero que vayamos delimitando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Bueno, para continuar con el recorrido, ya doy 2 antecedentes más y aterrizamos a lo que me interesa. En 1857 ya se establece en el artículo 31 constitucional, en su fracción segunda, la obligación de todo mexicano a contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados y municipios en los que resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fíjense ustedes que desde 1857 prácticamente viene siendo el mismo texto constitucional. ¿Lo notan o no? Habría que ver y analizar si esto requiere una revisión ya tantos años que se hizo, ¿no creen? Y de aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos nuestro Código Fiscal de la Federación, que es de principios del siglo XX, en donde ya se retoma los postulados de Mario Puglisi, autor italiano, que podríamos decir es el autor intelectual del proyecto del Código Fiscal de la Federación que fue aprobado. Obviamente estoy hablando de un inicio, hoy ha tenido bastantes cambios, pero analicémoslo desde ahí. Ahora bien, partiendo de esto, hay que entender que nuestro objeto de estudio, la contribución, va a ser analizado por una rama del derecho que se llama derecho fiscal. Y el derecho fiscal es el encargado. Bueno, la rama del derecho público financiero que se encarga de estudiar la contribución, los sujetos que intervienen en ella, la forma de recaudar, y su aportación al gasto público.
Y por lo tanto debemos de entender que hay que delimitar las finanzas públicas. Muy bien. Hay que estudiar la finanza pública, porque todo esto que acabamos de platicar, pues no tiene otra repercusión que en el aspecto de las finanzas. Por lo tanto, para estudiar las finanzas públicas, que es aquella ciencia que se encarga de ver cómo se recauda y cómo se gasta el dinero un Estado, esto establecido grosso modo, ya más adelante les daré una definición, pero ustedes piensen que siempre que hablemos de finanzas públicas, pues se trata de esto. ¿Cuánto recaudo? ¿Y cómo lo gasto? ¿Y en qué lo gasto? ¿Qué es lo que me platicabas, Israel? Pero date cuenta que esta circunstancia sale de nuestro objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos de mi materia, que son contribuciones. Ya en sus materias de finanzas públicas, de derecho financiero y demás, ahí usted estudiará todo este aspecto. Pero, ¿qué es lo que nos impacta al derecho fiscal? ¿Cuáles son las diversas teorías que han sido sustento para las finanzas públicas? ¿Por qué? Porque de aquí se extraen, bueno, de estas teorías se van extrayendo los diversos principios que rigen a la administración y en nuestro caso a la recaudación del tributo, de la contribución. Entonces, piensen lo siguiente. En primer lugar, se tiene la teoría del cameralismo. Es decir, en las ciencias de las finanzas, ya como disciplina moderna, hay que empezar hablando del cameralismo. Esto en el derecho alemán en los siglos XVII y XVIII. Estos autores cultivaban las ciencias camerales. ¿Por qué se les dio este nombre? Pues porque derivaban del vocablo kamer, que significa cámara o gabinete. ¿Y qué es lo que comprendían estas ciencias camerales? Pues las nociones de administración y gobierno, así como de economía, política económica y finanzas públicas. Las obras más representativas de este movimiento aparecen en el siglo XVIII y los autores alemanes del movimiento son von Giusti y Sonnenfels. ¿En qué consistía esta ciencia? Recuerden el momento histórico del que les estoy hablando, pues es el Estado monárquico donde tiene bajo su cargo todos los elementos de imperio, de administración, de legislación. Bueno, en este caso legislación estaba dividido, pero ¿dónde se iban a estudiar estas cuestiones? Pues en las cámaras de representantes, Cámara Alta, Cámara Baja. Y hasta el día de hoy, pues nosotros sabemos que son estos entes pertenecientes al Poder Legislativo los que se encargan de establecer algunos aspectos de finanzas públicas, como lo es la ley de ingresos y egresos de la nación, que ya pronto la tienen que dictar. ¿Cuándo la tienen que empezar a discutir y cuándo se aprueba? ¿Recuerdan? En septiembre, ¿no? Y se dicta en diciembre. Exactamente. La Constitución establece que tiene que ser, bueno, la discusión para septiembre y ya tiene que entrar en vigor para el próximo ejercicio fiscal. ¿Estamos?
Entonces, bueno, este primer modo de estudiar las finanzas públicas, reitero, de esos siglos, pues se dedicaba a analizar cómo eran los debates, qué establecían y cuál iba a ser el destino del gasto. Es un primer esbozo de las finanzas públicas. Posteriormente, se habló de la corriente de los fisiócratas. Esta se considera como el primer intento de la creación de un sistema científico de la economía. Esto en virtud de haber ensayado un enfoque macroeconómico. Es decir, se buscaba en ese momento establecer un orden denominado natural o superior, metajurídico, pongámoslo así, para lograr un máximo bienestar de todos. Y se consideraba que los elementos torales para lograr esta máximo bienestar debiese de estar establecido en la libre acción de los individuos en la búsqueda de su interés. Y por lo tanto, la remoción de todas las trabas del Estado a las actividades productivas y del comercio. Comercio interno, comercio externo. Por lo tanto, esta teoría señalaba que lo único que se debiese de gravar debiese de ser los salarios y los intereses. Es decir, lo que platicábamos hace un rato, gravar las ganancias. Dense cuenta que esto suena al liberalismo como forma de política. ¿Sí lo han notado? Y fíjense desde cuándo surge. Por lo tanto, esta doctrina fisiócrata, pues nos va a establecer diversas contribuciones a lo largo del tiempo. Esta primera que acabo de señalar, delimitar las funciones del Estado y eliminar las trabas a las actividades individuales, pues se le conoce o se resume con esta frase, dejar hacer, dejar pasar. Y les digo, pues es el sustento de la idea del liberalismo. Muy bien. Recuerden ustedes que esto es una forma de finanzas públicas, una doctrina. También esta doctrina señalaba que el impuesto que se debe de establecer es el que se dé a un incremento neto de la riqueza. Por eso les digo que está enfocado a la ganancia. ¿Qué se va a tributar o cuándo tengo la obligación de contribuir? Cuando mis ganancias son realmente obtenidas. Y por lo tanto se habla igual de un régimen o de un impuesto único. Partiendo de ello, podemos decir que la propuesta de Morelos es fisiócrata, ¿no? Retoma prácticamente lo que estamos señalando. Y esta
Estas doctrinas son propias de esa época, 1800, principio de los 800, a mediados de los 800 tuvieron un gran auge. Muy bien. Aquí, en esta, para los fisiócratas, todo lo contrario de lo que yo les preguntaba hace un momento. Ellos están completamente en contra de los impuestos indirectos al consumo, por considerarlos, como bien me decían ustedes hace un segundo, inequitativos y desproporcionales. Y se hablaba que el gasto público debe de destinarse a satisfacer de la mejor manera todas las necesidades de la población. Y se hablaba de un orden natural. Muy bien. Entonces, veamos, ya después viene Adam Smith y vienen diversos autores de las finanzas públicas que ya irán conociendo más adelante en sus demás materias, y que en esta propia materia vamos a analizar los principios doctrinales de la contribución recogidos de la obra de Adam Smith. Entonces, no me detengo mucho explicando a Adam Smith porque lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que quiero que me entiendan? Que las finanzas públicas se dedican a analizar un fenómeno de mayor envergadura que el que va a estudiar el derecho fiscal. El derecho fiscal se dedica a estudiar única y exclusivamente las contribuciones, la relación jurídica que se da entre los sujetos de las contribuciones, los elementos objetivos de las mismas y el destino que tendrán normativamente hablando. Por lo tanto, el derecho fiscal es una rama autónoma de las finanzas públicas. Y al decir que es autónoma, hay que sustentar el por qué. En primer lugar, porque tiene elementos esenciales propios, distintos del resto del objeto del resto de las instituciones normativas que conforman a las finanzas públicas. Además, surge de la interacción entre estos sujetos una relación única que no aparece en ningún otro lado entre el Estado y el gobernante. Podríamos establecerlo nosotros entre el ente recaudador y el contribuyente. ¿Queda claro? Y esta relación únicamente va a ser estudiada por el derecho fiscal. Además, hay órganos especializados del Estado encargados de estas actividades. Por lo tanto, hablaremos que existe una autonomía material, dogmática, normativa y científica del derecho fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Durante mucho tiempo el derecho fiscal fue considerado como una rama del derecho administrativo. Pero poco a poco se ha ido notando, por lo menos en nuestro país y en muchos otros, que esto no es así. Es decir, las reglas para la creación, bueno, las reglas normativas de creación de
el acto administrativo son distintas que las reglas de creación del crédito fiscal. ¿Están de acuerdo o no? El procedimiento para dictar el acto administrativo es completamente distinto del procedimiento para emitir un crédito fiscal. En nuestro país, el Código Fiscal de la Federación expresamente señala que no es de aplicación supletoria la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, son cuestiones diversas, normativamente hablando, estructuralmente hablando, dogmáticamente hablando y científicamente hablando. ¿Queda claro? ¿Y qué opinan ustedes de esto? ¿Sí existe una autonomía del derecho fiscal o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? No me contesten tanto de golpe porque me saturan mi micrófono. Uno por uno, a ver, ¿quién? ¿O les da igual que sea autónomo, que no sea? Eso no importa. ¿Qué piensan? ¿Nadie opina? Bueno, no habiendo más para la clase de hoy, les agradezco a todos y a todas su atención y nos vemos por acá el próximo miércoles. Bonita noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor.